Bendiciones, querido escuchante. Te damos muchas gracias por estar sintonizándote aquí en tu poder, en tu programa Poder y Consejo con Pastor Sammy. Es mi privilegio de poder traerte una palabra de victoria, una palabra que te va a ayudar a ti a caminar sobre el agua. Y te damos muchas gracias por estar sintonizándote aquí con nosotros. Te pedimos, si esta es la primera vez que te sintonizas a nuestro programa, te pidamos que por favor estires el dedito y hazle clic al botón de suscríbeme, al botón de like que me gusta y comparte este mensaje si es posible. Entonces estás escuchando en podcast, en Spotify o en otra plataforma. Por favor, haz un review y danos una revista positiva. Pero sobre todo pedimos que suscribas y estamos en las tres plataformas principalmente, en YouTube, Rumble y también en Spotify Podcast. Y pronto estaremos en otras plataformas de podcast como Apple y X, ¿verdad? iHeartRadio y más. Y te damos las gracias, que Dios te bendiga. Y oramos una bendición grandísima por hacerlo. No cuesta nada. Bueno, el mensaje de hoy es que Dios puso en mi corazón: quebrando hechizos y encantos. Muy recientemente la compañía Disney salió con una película para los niños que se llama Encanto. Bueno, para muchos de Latinoamérica, pues nos sentimos muy orgullosos porque empezaron a hacer películas que expresan parte de nuestra cultura y nuestro lenguaje. Y aunque eso es algo lindo, la película tiene algunas cosas de hechizos. La palabra encanto se puede usar en diferentes sentidos. En el sentido que me encanta algo. Eso es que es otra manera de decir que me gusta. Es algo agradable a mi ser. Pero la palabra encanto quiere decir, indica también que podemos estar bajo un control sobrenatural. Y mira cómo se llama este programa: caminando sobre el agua, supernaturalmente caminando sobre el agua. Nunca debemos de estar bajo el control de algo más, pues Dios nos dice que nosotros debemos de tener el dominio propio, el dominio sobre las cosas de este mundo. Pero cuando estamos encantados en cuanto al término de un hechizo, no estamos en control ya. Quisiera empezar también con una breve oración. Si es posible, cierra los ojos. Si no es posible y nos estás sintonizando mientras que trabajas o vas en la carretera, te doy muchas gracias, pero ora de todos modos con nosotros, pero no cierres los ojos. ¿Estás listo? Padre Santo, te doy muchas gracias por tenernos aquí sintonizando a este programa, pues pueden ser otros programas que la audiencia pudo escuchar. Sin embargo, tu Santo Espíritu los trajo a este programa para escuchar algo poderoso y obtener la victoria sobre las hechizas y los encantos. Espíritu Santo, pedimos que tu palabra venga como una espada de doble filo y que cumpla el propósito que tú pusiste en mi corazón, para que salga como una palabra fuerte y poderosa sobre mi boca. Satanás, tú y tus demonios son ya derrotados por la cruz de Jesús. Y hoy en este momento y al final de este mensaje, todas sus obras serán derrumbadas y quebradas. Habrá un llenamiento del Espíritu Santo de nuevo. Y declaramos eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mira, antes de seguir adelante, quiero que te prometas a ti mismo, a ti misma, audiblemente, por favor. Tiene que ser audiblemente, con tu propia boca, por favor, di: no me voy a ofender, sino voy a ser liberado o voy a ser liberada. Otra vez, no me voy a ofender, sino voy a ser liberado o liberada. Amén. Mire, si puedes, abre tu Biblia a Isaías 43, versículo 2.
Todas las escrituras las voy a tratar de leer de la nueva versión internacional. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. La palabra de Jehová. Ahora, la razón que pienso con esa escritura es porque muchos cristianos piensan que siendo cristianos nunca van a pasar por problemas o dificultades que tienen que quebrar. Pues Jesucristo mismo dijo que habrán montañas, pero tenemos la autoridad de decirle a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. Pues la cosa es que a veces las montañas, los valles, las situaciones de la vida son tan terribles y sentimos que no la vamos a hacer. Pero querido escuchante, te voy a decir, sí la vas a hacer y Dios es tu victoria. Te animo a que busques más de Dios, pues mucha gente cuando empieza a tener dificultades en la vida, se arriman más a las cosas de Dios o se alejan de Dios y a veces hasta de la iglesia. Y peor, a veces hay algunos que corren a las cosas ocultas del enemigo, a los poderes de las tinieblas. Aunque es increíble, ¿verdad? El pensamiento, pero no es pensamiento. En los muchos años que yo tengo sirviendo y caminando con Cristo, yo lo he visto y he sido testigo de que muchos cristianos se alejan cuando el enemigo empieza a traer destrucción y a poner en plan cosas que ya estaban allí por medio de maldiciones generacionales o hechizas o encantos. Ahora, si tú te has ido de las cosas de Dios y has ido atrás de los poderes malignos, tienes que arrepentirte. Y Dios te puede restaurar y puede sanar tu vida. Y por la gracia de Dios no tienes que pasar las consecuencias. Pero quizás, eso sí te digo, quizás tú no pases por consecuencias, pero va a llegar el momento en que tus descendientes, las generaciones que han de venir después de ti, van a tener que quebrar esas maldiciones. Y es sabio de ti, de que tú quiebres esas maldiciones para que no afligen a tus generaciones en el futuro. Pero al hacer esas acciones, la gente abre las puertas al enemigo para traerle maldición y hechiza sobre la familia. Enfatizo otra vez que Dios te perdona, Dios te restaura, pero también tienes que tener el deber de quebrar esas maldiciones y estar muy diligentemente entregado a hacer guerra espiritual para las generaciones futuras que han de venir. Ahora vamos a tener una definición en cuanto a qué es una hechiza o un encanto. Cuando uno hace esas cosas es para poder adquirir poder de magia y traer un afecto sobre alguien, algo o una circunstancia que está fuera de tu control. Eso puede llegar hasta un grupo de gente. Las hechizas o los encantos pueden afectar el intelecto, lo físico y lo emocional. Y especializaron estas hechizas y encantos en usurpar las emociones y el dominio propio de la persona. Déjame decirte una cosa. En cualquier día, creo que todos lo hemos tenido, en que uno se siente que hasta decimos, no sé por qué me estoy sintiendo así. Es como que yo estoy pensando y actuando en una manera no lógica porque yo no soy así y no hay razón por qué sentirme así. Querido escuchante, puede ser que alguien está tratando de hacer una hechiza sobre tu vida y tienes que tomar autoridad y quebrarla. Regularmente los encantos y las hechizas son pronunciadas verbalmente o a veces
son hechos por cantos o a veces, específicamente sobre los hombres, por medio del baile sexual o el vestuario provocativo. A veces algunos que están haciendo esos hechizos o encantos sienten que lo pueden mejorar y hacerle más potente la hechiza y el encanto si incluye algo que fumar, algo que beber o ungirse sobre la persona. Aunque eso se puede escuchar como un poquito de cantos, ¿verdad? O historias de niño, pero créamelo, hoy en día eso se está viendo mucho, mucho más, porque la gente se está involucrando en el uso y aceptación de la droga, específicamente como el uso de la marihuana. Y es el deber de la Iglesia de Cristo Jesús Universal estar preparados para acción y traer liberación a los cautivos. Y eso no lo digo solamente porque estoy aquí tratando de hacer un escándalo, sino la palabra muy claramente dice que una de las obras de la carne, que es tan, en una manera tan grave, que nos lleva a la posesión, es la de brujería. Pero en el Nuevo Pacto, las escrituras del Nuevo Testamento, cuando se usan ciertas palabras de brujería, se usa la palabra farmacoia, y esa palabra es donde tenemos la palabra de la farmacia, donde nosotros vamos a agarrar medicamentos y usamos drogas como medicamento para la salud o dolencias para tratar enfermedades. Sin embargo, la palabra farmacoia que viene diciendo es un pecado de la carne porque estas hierbas, estas drogas no se están usando, el alcohol no se está usando para tratar a una enfermedad, sino para un sentido recreativo que trae, bueno, vamos a decirlo tal y como es, aquí lo digo, trae un sentido psicotrópico, una influencia que entonces allí es donde viene. No nomás una influencia, sino una puerta abierta a Satanás y los demonios. Y la aceptación de estas drogas en una forma recreativa es como nomás tomar una copa de vino, pero no lo es. La aceptación del fumar marihuana, la aceptación de otras cosas, otras drogas, y empieza una cosa, empieza la otra. Y es muy comprobado. Y lo estamos viendo en la área de la liberación y exorcismo, que hay mucha instabilidad mental, emocional, que causan las puertas que hasta se abran más abiertas hacia la posesión demoníaca. Y por eso estamos viendo hasta la violencia en el trabajo, la violencia en las iglesias, donde la iglesia hay gente y individuos que por cualquier razón u otra nomás se chasquean. ¿Y qué es lo que dicen? Es como que no eres individuo. La persona todo el tiempo ha sido calmada, la persona todo el tiempo ha sido amable, y luego de repente se chasquean, así como dicen, se me chispoteó así nomás. No, ¿cómo se dice? Se me chispoteó, ese es un error. El chasqueando es de que salen fuera de sí y se comportan como otra persona. ¿Pero por qué? Porque las puertas se están abriendo a los demonios y los poderes en que la persona ya no tiene control sobre su vida. Y vamos a decir que ya han sido muchos años que uno no se ha involucrado en la drogadicción o en el uso recreativo de las drogas. Pero la medicina y los estudios de la medicina ya han comprobado que aunque han sido muchos años, las drogas alteran el DNA de la persona. La identidad de lo que hace la persona, el DNA es alterado. Y también altera el DNA de la generación futura. ¿Qué le llamamos a eso?
querido escuchante, le llamamos bíblicamente las maldiciones generacionales. Y las generaciones en el futuro ya no pueden responder como Dios los diseñó, porque la memoria emocional también se transfiere de una generación a la otra y ahora están reaccionando de una manera de ansiedad o depresiva porque los antepasados se involucraron en este uso de droga. Ahora, con esto vamos a el libro de los Hechos, en el capítulo 6, y aquí vamos a ver la historia del diácono Felipe. Y Felipe y Esteban, bueno, el que estaba allí con él, Esteban, estaban allí y principalmente ellos estaban con la responsabilidad de servir las mesas. Pero mire, aunque él tenía que servir las mesas con su amigo Esteban, que también era diácono, ese título viene también con el poder y la gracia para servir. Pero también son llenos del Espíritu Santo, acuerdo con Hechos 6:5. Y allí viene una unción, un llamamiento cuando el obispo pone manos sobre los diáconos y son ordenados al ministerio. El diácono a veces lo mira a uno como que es el favorito y no debe de ser así. El diácono es un servidor de Dios, pero también ungido para traer hasta posiblemente un gran avivamiento. Ahora, dando un poquito de historia sobre qué estaba pasando en el libro de Hechos, allí en el capítulo 6 al 8, y Esteban, el que había mencionado, fue asesinado por el futuro apóstol Pablo en ese tiempo, Saulo. Lo que pasó lastimamente es de que la iglesia se tuvo que desparramar porque empezaron a ser perseguidos. La gente perdía familiares, perdía matrimonios, perdía carreras, trabajo, herencias. Quizás hasta también perdían el tesoro que tenían y habían trabajado por él. Pero se tuvieron que desparramar, acuerdo como dice la palabra, en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 5. Y así dice la palabra: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Si aunque iban bajo la persecución, acuérdense el versículo que leímos en Isaías, aunque pasen por las llamas, aunque pasen por las aguas profundas, no van a ser consumidos. Pero es esencial, es necesario seguir predicando el poder de Dios, la libertad y el evangelio de Jesucristo sin compromiso. Pero lo hicieron. En donde quiera que ellos iban predicando. Y llegaron a Samaria a predicar. Oiga, acuérdense que en Samaria los judíos no querían a los samaritanos. Ahora, es interesante que vamos a seguir adelante en el versículo 6, que Felipe predicaba el evangelio del Señor. Pero vamos a seguir leyendo. El versículo 6 dice: al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos presentaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. El poder de Dios estaba moviendo allí, ¿verdad? Pero mire, el versículo 8 dice: y aquella ciudad se llenó de alegría. Oiga, mucha gente hoy en día piensa que para tener a la gente contentos tenemos que tener no más música moderna, asientos cómodos. Pero no hables de la liberación. No vayas a expulsar demonios. Y por favor, no andes gritando y poniendo manos sobre los enfermos. Eso va a espantar al pecador. No, al contrario. El mensaje del evangelio de Jesucristo debe de escucharse así como lo que hizo Felipe.
Mucha gente de hoy no quieren hacer eso. Entonces yo les voy a decir muy claramente tal y como es. Lo que ustedes están haciendo no es el Evangelio. Lo que ustedes están llamando iglesia no es iglesia. La iglesia de Jesucristo debe tener milagros, debe tener sanidades, pero también debe de tener liberación, exorcismos. Eso es lo que va a traer. Como dice el versículo 8, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 8? La ciudad se llenó de alegría. La alegría vino porque el poder de Dios fluyó. Pero al estar predicando Felipe allí, había un hechicero que se llamaba Simón, pero él, dice la palabra en versículo 9 del libro de los Hechos, del capítulo 8. Bueno, vamos a leerlo. Ya desde antes había en la ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Pero ahora vamos a verlo esto en contexto. Él ya no estaba practicando la hechicería. Sin embargo, él se había convertido a Jesucristo, ya se había sido bautizado. Acuérdense lo que había pasado. Era parte de la comunidad en que fue alcanzada en Samaria. Pero vamos a seguir leyendo adelante. Versículo 10. Todos, desde el más pequeño hasta la más grande, le presentaban atención y exclamaban: este hombre es el que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían por mucho tiempo, los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón, mire, aquí está, el que hacía la hechiza también se convirtió. Simón mismo creyó, porque mucha gente dice, pues es que no creyó de corazón. No, aquí la Biblia dice que él creyó. Y después de bautizarse, seguía a Felipe. Entonces, no nomás creyó, se bautizó y seguía sometiéndose a Felipe como líder espiritual. Y la Biblia dice, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora es interesante que aquí vemos que la iglesia va creciendo más y más y más. Y parte de ese crecimiento es Simón, que practicaba el hacer encantos o hechizas. Lo que estamos viendo aquí es de que Simón, aunque él vino a conocer al Señor Jesucristo y fue salvo y fue bautizado, sí, hay un papel para arrepentirse, hay un papel para ser salvo. Pero vamos a ver claramente que aquí faltó el paso de quebrar maldiciones generacionales. Y específicamente aquí, quebrar un hechizo, un encanto que todavía tenía control sobre la mente de Simón, pues le influenció como él respondió a la venida de los apóstoles a Samaria. Y miramos que eso sale. Vamos a brincarnos un poquito al versículo 18. Bueno, vamos a ver el versículo 17. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quien yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Versículo 20. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro.
porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Oiga, pero vamos a pausar allí. ¿Cómo que es esclavo del pecado? Ahorita hay un movimiento que dice, cuando Dios te perdona para siempre. Pero aquí Pedro le está diciendo a Simón, te tienes que arrepentir. Oiga, ya hasta en muchas iglesias hoy en día hasta dicen, no hay necesario arrepentirse si Dios ya te perdonó. ¿Y para qué andar pidiendo perdón si Dios ya te perdonó? ¿Fueron tus pecados perdonados desde que fuiste salvo del pasado, del presente y del futuro? Claramente, eres hijo de Dios. Pero mira, no quiere decir que no hay lugar para arrepentimiento en el futuro y no hay lugar para perdón de pecados en el futuro. Y sobre todo, claro, hay una disciplina. Tenemos que aprender cómo vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Una disciplina nueva en que es una manera nueva de vivir y tenemos que ser discipulados. Pero sobre todo, tenemos que tener el tiempo de liberación de esas maldiciones que están influenciando nuestras intenciones y usurpando nuestras emociones. Miren, eso es lo que dijo Pedro claramente. Y Simón respondió en el versículo 24, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra de Dios, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. Y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Ahora es interesante por qué quiero hacer una pausa en cuanto a quién son los samaritanos. Cuando uno piensa en Samaria, uno luego piensa la historia de Jesucristo, la parábola, el buen samaritano, el pobre que fue atacado, asaltado, pero sin embargo fue alguien que nadie esperaba que le ayudara. Y era un samaritano y se le dice el buen samaritano. Ahora hay una razón por qué se le llama el buen samaritano, porque cuando uno no sabe acerca de la historia y la geografía de la Biblia, uno nomás piensa que era buen samaritano por el buen corazón que él tenía en ayudarle a este pobre que fue asaltado. Pero no era así. La razón que se le llama el buen samaritano es porque los samaritanos no se les conocía por ser buenos, sino eran malvados en naturaleza. Eran malvados en cuanto a su costumbre y su historia también. Déjeme compartir en cuanto a los judíos cómo miraban a los samaritanos y por qué no los querían. Ahora los samaritanos son descendientes de los judíos también, pero no son judíos al 100%. Entonces, ¿por qué no se la llevaban bien si eran descendientes también de los judíos? La razón que no los querían los judíos a los más samaritanos es que eran descendientes de judíos, claramente que sí, pero esos judíos se entremezclaron por casarse con otra cultura que no eran judíos. Ahora por mucha gente eso se dice, pues es que ese es un sentido racista. Pero espere. Déjeme darle un poquito más de detalle. Ellos se mezclaron y se casaron con los que eran de Asiria y otras culturas que le hicieron tanto daño a los judíos. Sin embargo, cuando ellos atacaban a los judíos, secuestraban a las mujeres y las violaban. Y de ahí resultaban los hijos bastardos, que resultaban de la violación de una mujer judía, violada por hombres salvajes del ejército de Asiria y otras culturas que vendían para hacer daño. Claramente a muchos no era culpa de ellas, ¿verdad?
pero algunos sí lo hicieron por conveniencia. Y entonces eso resultó en una memoria amarga, una memoria de una violación. Y no nomás se mezcló, sino se mezcló la verdad que ellos tenían sobre la palabra de Dios con las prácticas paganas, las prácticas que tenían pensamientos, ideologías de demonios. Ahora creo que viendo todo eso, miramos por qué hay tantas sospechas sobre el samaritano. El samaritano era un hijo, una descendencia bastarda entre el resultado de una violación o hasta cierto punto un linaje de gente que fue unida con el enemigo de los hijos de Israel, siendo parte israelitas, judíos, se unieron de voluntad o contra su voluntad, pero se unieron. Y al propósito, los samaritanos, la gente que resultó de esta unión, los soldados de los asirios y los otros soldados, al propósito violaban a las mujeres para que ellos tuvieran hijos, hijos que tenían el corazón aliado al padre que no era judío. Y así mataban a los hombres para que ya no hubiera hombres que fueran padres para su familia y siguieran el legado y la fe en el judaísmo, en Jehová de las Santas Escrituras. Entonces, de allí empezó a mezclarse este nuevo linaje y tenía las tendencias que entraron maldiciones sobre la práctica de hacer hechizas, encantos. Y de allí es un descendiente, Simón. Y siguiendo adelante, los samaritanos de ese punto tenían conceptos de la ley de Moisés, de Jehová, el Dios verdadero de la Biblia, pero también tenían ahí en el mismo tiempo el concepto de la idolatría, el concepto de hacer magia, el concepto de hacer hechizos y encantos. Ahora, esos son los descendientes, ¿verdad? Pero los descendientes hasta eran parte de ser antagonistas, de ser piedras de tropiezo para los judíos que estaban tratando de edificar el templo una vez más. Todo lo que se tenía que hacer para traer adoración y alabanza al Dios verdadero. Ellos eran parte de la oposición. Ahora mire por qué. Mire cómo el nuevo linaje de los samaritanos se oponían a lo verdadero de Jehová. ¿Por qué? ¿Porque era su culpa? Quizás no, porque no tienen ellos la culpa de que sus antepasados fueron violados, pero sí tienen la responsabilidad de buscar la verdad y seguirla. Pero estaban respondiendo solamente a las maldiciones generacionales que están en su vida, activamente en su vida, por ser descendientes de esos pueblos malditos. También tenían la tendencia de hacer decoraciones para las casas, los edificios, usando la piel de sus enemigos. Los mataban y usaban la piel para usarla como decoración. Tenían edificios que también eran decorados con calaveras. Óigame, eso se oye muy extremo, pero la cosa es que uno no piensa cuando uno oye del buen samaritano, de que todas esas cosas son lo que viene de esa cultura. Los judíos también los miraban como que eran muy temerosos, que no tenían nada de valentía también. Ahora, la valentía no nomás era porque no les gustaba pelear, sino que no tenían valentía para pararse y afirmar y defender lo bueno. Y si era posible y tenían que traer a un judío a la justicia,
exageraban la consecuencia. Y a veces los samaritanos eran muy conocidos por empezar a estar empalando a judíos. Oiga, qué manera tan bárbara de morir o matar a alguien. Si tenían la oportunidad también, a las extremidades las apuntaban. Apuntadas las extremidades solamente para ver qué pasaba. También a los niños los castraron si tenían oportunidad. Los globos oculares, los ojos, los arrancados, se los arrancaban a los prisioneros. Y a los bebés los quemaban vivos como un acto de adoración a las deidades que ellos alababan y adoraban. A los enemigos también les arrancaban los testículos para exhibición pública. Oiga, esto creo que muchos de ustedes nunca lo habían escuchado en una vez o en otra. Sin embargo, cuando uno escucha la parábola del buen samaritano, piensa que el samaritano era un personaje que no era religioso, pero era una persona moral y su gente era moral. Pero eso es lo que Cristo trató de decirnos, de que todos pensando lo peor de ese hombre porque era samaritano, era una una sorpresa muy grandísima porque todos sabían que los samaritanos no tenían estos sentidos morales. Sin embargo, este buen samaritano hizo lo bueno. Pero miramos que todo eso, la mayoría de la gente tenía esa fama de hacer todas esas cosas. Y todo, sobre todo, era porque adoraban a las deidades que no era Jehová de los ejércitos. Y eso seguía en generación a generación por medio de lo que le llamamos las maldiciones generacionales. Y la razón que les doy toda esta información no es para hacer un caso en contra de los samaritanos, sino para traerles el énfasis, para que ustedes miren cómo la mezcla entre los judíos y la gente de Asiria y los otros pueblos paganos que resultó en la raza, como se consideraba de los judíos, la raza bastarda de los samaritanos. Es que ellos expresaban lo malo, la moralidad, falta de moralidad y carácter en ellos. Mire, hasta en la ciencia médica hay una nueva rama de estudios que se llama epigenética. Epigenética, esa rama de estudios, enseña cómo uno puede tener un antepasado que pasó por mucha trauma. Y aunque uno en el presente nunca pasó por un trauma de abuso, de asalto, de un accidente, de algo trágico, de ser asaltado por un animal o sufrir algo tan terriblemente triste. Sin embargo, por la ciencia y los estudios de la rama médica en cuanto a epigenética, se ha comprobado que las reacciones pasan hasta la tercera, cuarta y quinta generación de los tatarabuelos, que sí sufrieron esas experiencias. Y aunque las nuevas generaciones no han sufrido nada de eso, reaccionan igualmente como esos antepasados. Otra vez les digo, ¿qué es lo que esto? ¿Qué es el concepto que aprendemos de la palabra de Dios? Aunque la ciencia médica ya está comprobando estas cosas por medio de los estudios de epigenética, nosotros miramos que en la palabra de Dios eso se considere como maldiciones generacionales. Eso es muy interesante porque la ciencia está enseñando ya que muchos de nosotros estamos heredando trauma, estamos heredando ideas. Y por eso mucha gente mira de dónde vienen y dice, yo nunca voy a ser como mi mamá.
Nunca voy a ser como mi tío, nunca voy a ser como mi padre o mi abuelo o mi abuela. Pero sin embargo, a veces la vida pasa. Y cosas pasan y su reacción es exactamente como ellos. Y dentro de ustedes se dicen, ¿por qué lo estoy haciendo así? Es algo que odiaba y no quería hacer. ¿Está usted viviendo entonces el hechizo o un encanto que ha pasado de una generación a la otra por medio de las maldiciones? Igualmente como Simón tuvo esa confrontación espiritual, nosotros también la necesitamos. De purgar lo que nos está haciendo que reaccionemos como nuestros antepasados y quebremos la hechiza, el encanto, rompiendo estas maldiciones en el nombre del Señor. Y mire, querido escuchante, lo que saca esto a la luz y lo que nos purifica sobre esos hechizos, esos encantos, esas maldiciones, es el fuego de Dios. Y al principio hablé como el fuego no nos va a consumir, pero a veces Dios usa un fuego diferente para guardarnos del fuego del mundo y de Satanás. En el libro de los Hechos, Pablo, recogiendo palos para un fuego, fue mordido por una serpiente. ¿Pero por qué salió esa serpiente? Esa víbora salió porque había un fuego. El fuego hace que salga las serpientes y aunque duela, salen para afuera. Cuando nos metemos más y más en el fuego de Dios nos va a comprobar si somos genuinos o no y nos purifica de lo que está usurpando nuestra mente, nuestras emociones, para estar bajo esos encantos, esas hechizas y quebrarlos en el nombre del Señor. Pero acuérdense, tiene que haber un momento de exponer, así como Pedro lo hizo, de exponer lo que tiene que cambiar. Mire, querido escuchante, les quiero dar 5 pasos para empezar a quebrar y desmascarar y desatar esos encantos, esos hechizos sobre nuestra vida, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestra identidad en el DNA. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Mira, apúntalos, por favor. Primeramente, es orar y arrepentirte. Así como Simón se arrepintió y pidió perdón. Número 2, tienes que pasar por una oración de liberación y renunciar lo que está pasando en tu vida, que tú sabes que es demoníaco. Número 3, tienes que ser sumergido en las aguas del bautismo, porque así le enseñas a Satanás que tú rechazas todo pacto que tienes con el enemigo y todo pacto que tus antepasados hicieron con él. Y tú dices, ya no, Satanás, te rechazo. Y hoy soy hijo y hija de Dios. Número 4 es discipularte. Sométete a una iglesia donde un pastor con mucho amor, pero con sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios te va a poder guiar y discipular para crecer a ser un héroe en la fe. Y últimamente, ser lleno del fuego de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo. Como dije, el fuego de Dios trae y quema estas maldiciones sobre tu vida. Si quizás estás en una situación donde no tienes a un ministro que te pueda ayudar, no puedes acudir a una iglesia que puedas tener confianza, pues quizás la iglesia es una iglesia legalista que solo piensa en condenarte. O quizás muchas de las iglesias hoy ni hablan de esas cosas y el ministro ni
ni nunca has sido entrenado en aprender la palabra de Dios. Entonces, mira, te voy a pedir algo. Contáctanos. Haz una cita. Y la cita, vamos a ver cómo te podemos ayudar. O si no, busca una iglesia. Nosotros te podemos ayudar a encontrar una iglesia también allí, que te puedan ayudar también. Aquí estamos. Aquí estamos para ayudarte. Por favor, haz una cita hoy. No te vas a estar esperando y que las cosas vayan de peor a peor. Te quiero acordar, escríbenos un correo electrónico principalmente si puedes a pastorsammysalazar.wow@mail.com. Pastor SAMMY SALAZAR.WOW @mail.com. Esperamos su mensaje. Esperamos poder orar y quebrar esas maldiciones, esos hechizos, esos encantos sobre tu vida que se están engañando. Para que así seas libre y puedas vivir tu vida como Dios te la ha llamado. Para que juntamente tú y yo, sobrenaturalmente, continuamos caminando sobre el agua. Bendiciones.